Hola, buenos días chicos, una vez más bienvenidos a su canal Mentores IDC. En esta mañana quiero hablar sobre un tema que es de mucha importancia, un tema que ya he hecho unas 3, 4 tomas. Ahora sí vamos a comenzar con este video que habla sobre el enojo. El enojo, ¿por qué el enojo? ¿Por qué el enojo? Porque me encanta hablar sobre el enojo. ¿Por qué? Porque todos los días vivimos enojados. No vivimos enojados, pero nos enojamos a diario. Ya sea que una persona nos mire, o ya sea que alguien nos diga, oye, pero mira, camina para allá. Nos enojamos, nos dicen que estamos feos, nos enojamos, nos dicen que estamos despeinados, nos enojamos, nos dicen que olemos mal, nos enojamos, nos dicen tu perfume huele muy fuerte, nos enojamos. Por todo nos enojamos, es increíble. ¿Cómo ustedes pueden superar el enojo fácilmente? Es muy fácil superar el enojo. ¿Por qué? Porque si una vez usted va acumulando esto, va acumulando esto, va acumulando esto, llega un punto en el que usted va a explotar y se la va a desquitar con el primero que aparezca, con el primero que aparezca. Y eso no es bueno, porque muchas veces el primero que aparece no tiene la culpa de que usted esté enojado, no tiene la culpa de que usted esté frustrado, no tiene la culpa de que todo le esté saliendo mal. Él no tiene la culpa, pero usted se desquita con esa persona y hiere a esa persona. Quiero hablar sobre una historia que le escuché hace mucho tiempo. Es sobre un niño que vivía la vida siempre enojado y por todo explotaba. Su abuelo un día vino y habló con este niño y le dijo, mira, no te enojes tanto, no, sé feliz. Eh, Haces mucho daño cuando te enojas y ofendes a la otra persona. Sale, sí, pero es que no sé cómo que es, dice el niño. Entonces le dice, ok, vamos a hacer un ejercicio. Toma esta fundita de clavitos y toma este martillo. Cada vez que te enojes, ve y clava en la puerta de tu habitación un clavito. Y yo, ok, lo voy a hacer así. Se enojaba, iba para su cuarto y taca, 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 y clavaba un clavito. Otra vez, ta, 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 ta. Y así fue durante todo un año. Le dice el niño, ¿verdad? Abuelo, ya no tengo dónde clavar más clavitos porque ya se llenó la puerta. Entonces, ok, ahora cada vez que hagas algo bueno, quita uno. Cada vez que haga bueno, quita uno, quita uno, quita uno, quita uno. Y así lo estuvo haciendo hasta que la quitó todas. Entonces el abuelo le dijo, ok, vamos a ver tu puerta. ¿Ves que qué fea quedó la puerta después de que hiciste todo esto, verdad? Mira ahora que está llena de agujeros, ya está muy maltratada. Entonces, así mismo quedan las personas cuando tú la ofendes por cuando estás enojado y le hablas feo, ¿verdad? Entonces la persona queda herida, ¿verdad? Y muchas veces queda herida de por vida, ¿verdad? Queda frustrada, queda traumada, queda que no puede superar muchas veces lo que tú has dicho, porque a veces somos personas que tal vez podemos influir positivamente en las demás personas, pero también podemos influir negativamente y eso nos lleva a causar mucho daño emocional. Ahora, ¿cómo podemos superar esa situación? O sea, vemos la historia del niño y vemos que el niño, a través de este ejercicio, pudo canalizar su ira, canalizar su enojo, y con esta acción de clavar en la puerta, ¿verdad? Hacía que tal vez se desahogara y lo llevó a cambiar, tener un cambio. Entonces ya comenzó a hacer cosas buenas. Cuando se enojaba, respiraba y hacía algo bueno y así fue resolviendo su problema. Muchas veces nosotros, cuando nos enojamos, tendemos a ofender. Cuando nos enojamos, tendemos a irnos por allá, a frustrarnos, a llorar, a desquitarnos con algo, o simplemente lo interiorizamos. Cuando interiorizamos esto, cuando nos guardamos este enojo y no lo sacamos, esto va creciendo y creciendo y creciendo. Y llega un punto, como ya decía anteriormente, explotamos. Cuando explotamos, imagínense todo ese enojo acumulado, o sea, hacemos mucho daño. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros algunas cosas simples para no permitir de que ese enojo vaya guardándose más y más y más en nuestro interior? Fácil, muy fácil, muy fácil. Es algo que yo hago generalmente, que ah, yo cuando niño me enojaba mucho y siempre tendía
a enojarme, irme por allá, así, ¿verdad? Y me enojaba. Entonces, ahora, ¿qué yo hago? Simple, ¿verdad? Sí, siempre me aparto porque sé que puedo ofender a alguien si hablo estando enojado, ¿verdad? Eh, Respiro profundo, comienzo a pensar en cosas positivas y por lo general, una forma muy fácil para mí para desestresarme, para sacar el enojo es simplemente jugar a algún videojuego en el teléfono, ¿verdad? Y así me desahogo un poco. Cuando ya estoy calmado, cuando yo estoy calmado, voy y hablo con la persona, ¿verdad? Con la que me enojé, si fue que me enojé por algo, ¿verdad? Con una persona específica, una persona de confianza, una persona que conozco. Entonces voy y hablo con esa persona y trato de resolver el problema, ¿verdad? O si fue con algo que sucede en la calle, ¿verdad? Simplemente comienzo a pensar en acá, pero, o sea, ¿por qué? O sea, es una tontería. Esa persona ni siquiera la conozco o eso pasó porque yo lo quise que pasara, ¿verdad? Entonces comienzo a pensar en que, oye, tal vez es una tontería por lo que me estoy enojando, así que es mejor respirar y olvidar esto. Lo que quiero decirle, en resumen, es que no nos enojemos por todo. Tratemos siempre de no acumular, porque cuando acumulamos, explotamos. Como dice el dicho, de grano en grano se llena el buche la gallina, de enojo en enojo se va a llenar tu corazón y va a llegar un punto en el que va a tener que salir todo. Bueno, eso es todo lo que quería hablar acerca del enojo, ¿verdad? Cómo superarlo, cómo lo supero yo, ¿verdad? El enojo, qué hago yo para para evitar estar enojado todo el tiempo. Entonces, solo quería compartir eso con ustedes para que ustedes también puedan buscar una forma fácil, una forma sencilla de cómo superar el enojo, de cómo resolver esos problemas que muchas veces nos afectan y nos afectan a otros, ¿verdad? Y así lo hago yo y tal vez tú puedes tener un método diferente, ¿verdad? Porque el enojo es algo más emocional y no todos se enojan de igual manera, ¿verdad? Aunque puede influir diferentes cosas, ¿verdad? Te pueden influir negativamente a muchas personas, por ejemplo, como que te golpeen, a cualquiera puede enojar que te golpeen, pero tal vez un masoquista no. Una persona que le gusta que lo golpeen, tal vez es un placer para el que lo golpeen. Entonces, no todo el mundo, ¿verdad? Se enoja de la misma manera, no todo el mundo se enoja por lo mismo. Entonces, tal vez tú tienes métodos diferentes, tal vez tú tienes formas de cómo soltar de manera distinta. Yo solamente te quiero invitar a que tú busques, que tú canalices y puedas hacer algo positivo con toda esta situación que puedes estar pasando. Yo sé que tal vez si tú estás aquí en este video es porque estás enojado o porque estás buscando una solución. Y eso es lo importante, que busquemos una solución y que tratemos de resolver este problema que puede causar daño a ti personalmente, emocionalmente, in- incluso espiritualmente y al otro. Puedes causar mucho daño. Que el Señor te bendiga y te ayude siempre a superar todos estos problemas. Adiós, no olvides